La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de la mercadotecnia. Unos ejemplos de estas son dando a conocer qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características, qué hacen, dónde compran, por qué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc. Beneficios de la investigación de mercados. Los beneficios de la investigación de mercados son importantes para una empresa, ya que conocer bien a tu consumidor es una parte fundamental a la hora de poder comunicarte con él mediante contenido que le resulte más interesante. La investigación de mercado ayuda a dar este tipo de indicaciones que nos acercan un poco más a la forma que tiene el cliente de comportarse. Las investigaciones de mercado se clasifican en 1. Investigaciones cualitativas. 2. Investigaciones cuantitativas. 3. Investigaciones de campo. 4. Investigaciones de gabinete. 5. Investigaciones operativas. Y número 6. Investigaciones publicitarias. Objetivos de la investigación de mercados. Toda investigación de mercados se propone realizar un análisis completo y exhaustivo de los elementos primordiales de un nicho de mercado. Con esta información permite a una empresa determinada la toma de decisiones ideales a la hora de invertir en sus estrategias de mercado. Pasos para realizar una investigación de mercados. Paso número 1. Aquí la definición tiene que ser clara del problema del negocio. El primer paso es la definición del problema del negocio. ¿Qué tipo de decisiones se quieren tomar a partir de la investigación? En este paso igualmente se deben de tener claro el grupo objetivo a quien se le va a preguntar y dónde se requiere conseguir la información, cuáles son los mercados claves. Un ejercicio muy importante en esta etapa es identificar qué se quiere preguntar y cuál es el nivel de profundidad que se requiere de las respuestas. Otro aspecto relevante es el factor tiempo, definiendo de forma clara para cuándo se requiere tomar la decisión. Existen decisiones de negocio estratégicas y tácticas u operativas. Normalmente, las decisiones estratégicas se requieren de investigaciones de mercados para complejas que requieran de mayor tiempo para la recolección de los datos y el análisis de los mismos. Igualmente se revisan investigaciones históricas para analizar los antecedentes de la problemática a analizar. Paso número 2. Definición de los objetivos de la investigación. Aquí, los objetivos de la investigación de mercados definen la información que se requiere buscar y el tipo de preguntas que se deben realizar. Igualmente son muy útiles. Objetivo exploratorio. Busca obtener información preliminar que ayudará a definir el problema, entrar a conocer a fondo y en profundidad los motivos y las razones de los comportamientos de los consumidores y permite reconocer la hipótesis de una forma más óptica. Objetivo descriptivo. Busca describir aspectos como el potencial del mercado o la demografía de los consumidores. Analiza en forma puntual lo que está ocurriendo. La investigación descriptiva permite describir características o funciones del mercado. Igualmente es importante si se quiere describir una situación una vez en el tiempo o si es necesario realizar la recolección de datos en forma continua o dinámica. Objetivo casual. Busca probar hipótesis de relaciones causa-efecto y evaluación de conductas. Ayuda a identificar cuáles de las variables son causas o variables independientes o aquellos factores que serán manipulados para causar efectos. Entender cuáles de las variables son efectos o variables dependientes o aquellos factores que serán medidos para comparar los cambios en los efectos es útil para inferir la naturaleza de las variables independientes y predecir las variables dependientes. Objetivo
número 3. Definición de la metodología. Lo primero, pregunta qué nos debemos hacer. Es la combinación de técnicas que se van a usar para el levantamiento de datos o recolecciones de la información. Segundo, es identificar si es posible conseguir la información a través de fuentes secundarias, es decir, información existente, o si es necesario ir a la fuente primaria. Otra pregunta a resolver es el tipo de investigación que se va a realizar, cualitativa o cuantitativa. La cualitativa sirve para definir los problemas con más precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información adicional antes de que pueda desarrollarse un enfoque. La investigación de mercados exploratoria es muy útil cuando se requiere conocer a fondo las motivaciones y las causas del problema de negocios y nos brinda información profunda pero sin validez estadística. En muchos casos es recomendable combinar las técnicas exploratorias con métodos cuantitativos o concluyentes. La investigación de mercados concluye por lo general que es más formal y estructurada que la exploratoria. Se basa en muestras representativas y los datos obtenidos se someten a un análisis cuantitativo. Paso número 4. Definición de las técnicas de recolección de información. Fase exploratoria. Para la investigación de mercados exploratorios se pueden escoger diferentes técnicas, entrevistas en profundidad, llegando a lo más profundo del alma de los entrevistados, buscando los porqués y las razones profundas de las conductas y las motivaciones. Están los grupos de enfoque que permiten generar discusiones, al igual que profundizar en conductas y motivaciones. Se pueden escoger las etnografías para observar fenómenos sociales y culturales. Es recomendable que este tipo de información sea recolectada por un experto en la mayoría de los casos. Son psicólogos especializados en consumidor o antropólogos entrenados en entender y observar los comportamientos sociales y culturales del grupo objetivo. Hoy en día se pueden usar técnicas presenciales o en línea. Fase cuantitativa. Aquí la fase cuantitativa es la investigación de mercados. En el mundo online vienen ganando terreno rápidamente, ahorrando costos y agilizando los procesos cada día. Es más difícil usar los métodos tradicionales como las encuestas en hogares de forma presencial por temas de seguridad o de disponibilidad de los encuestados. Los métodos telefónicos están sujetos a tener bases de datos, la cual debe tener el permiso de los posibles encuestados, leyes de protección de datos. Las encuestas telefónicas son muy útiles para llamar a clientes actuales o clientes perdidos. Otras técnicas que pueden ser efectivas es el uso de lugares de locación central con el uso de computadores, invitando a las personas a responder encuestas. La combinación de métodos online y telefónicos en muchos casos es recomendable, ya que las personas difícilmente responden correos electrónicos con links. Para responder encuestas existe la alternativa de los paneles online como NetQuiz o Libra, en donde las personas previamente se vinculan como voluntarios para responder encuestas y se les envía los formularios acorde con el target buscado por las empresas. Es una alternativa rápida y eficiente en costos. El gran problema o pregunta que se hacen los expertos es su validez estadística. Paso número 5. Definición del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende de diferentes factores. Número 1. La cobertura geográfica. Países y ciudades y el nivel de análisis requerido para cada una de las localidades a analizar. Número 2. La complejidad de la decisión. En caso de necesitar indicadores muy precisos se requiere de muestras grandes con bajos niveles de error y altos niveles de confiabilidad. Número 3. La cantidad de celdas de análisis. Por ejemplo, si se requieren decisiones sobre el total de la población o si se quiere conocer datos específicos de cada uno de los rangos de edad, género o localidades, entre más celdas de análisis se necesiten, crece el tamaño de la muestra. Paso número 6. Diseño de los instrumentos de recolección de información. Es una de las etapas más importantes del proceso, pues existen diferentes tipos de instrumentos. Número 1. Guías cualitativas de moderación, entrevistas en profundidad o grupos de enfoque, focus groups. Es una guía de temas y técnicas que debe cubrir el moderador. Número 2. Guías de observación.
Es un guía de lugares, objetos, personas a observar, filmar o fotografiar. Número 3. Cuestionarios estructurados. Una secuencia de preguntas abiertas y cerradas con el propósito de resolver los objetivos generales y específicos planteados en la investigación. Número 4. Cuestionarios semiestructurados con cierta libertad en el desarrollo de nuevas preguntas por parte de los entrevistadores. Se recomienda que el diseño sea realizado por parte de diseñadores y analistas expertos en investigación de mercados. El siguiente es el paso 7, definición del proceso de levantamiento de la información. Es muy importante tener en claro el proceso de recolección, partiendo de un correcto entrenamiento de los entrevistadores o encuestadores, definición de tiempos, rutas, cantidades de encuestadores, cantidades de supervisores. En esa etapa se define el proceso lógico de recolección y supervisión. La tecnología es clave en este proceso. Hoy existen múltiples herramientas de recolección de información basada en la tecnología. Contamos con herramientas desde las más simples, un ejemplo de ellas es SurveyMonkey, hasta herramientas más sofisticadas como SPSS de IBM o SAS. Los siguientes ejemplos de herramientas son Datascope, Harvest Your Data, SurveyMonkey, 2020 Research y Question Pro. Para las investigaciones cualitativas, las redes sociales se convierten hoy en día en una poderosa herramienta. Permite leer de forma espontánea los comentarios y las opiniones de los clientes. Se pueden crear comunidades, foros de discusión, etnografías digitales, talleres de concreación, montaje de góndolas virtuales, juegos, entre múltiples alternativas de colaboración y diálogo de los clientes y consumidores. Paso 8. Control de calidad del proceso. En esta etapa debemos asegurarnos de la calidad y veracidad de la información. En el control de calidad se debe revisar 1. Que la información esté completa. 2. Información consistente. 3. Información veraz. 4. Que se hayan realizado los filtros correspondientes. 5. A través de las plataformas tecnológicas. Paso 9. Tabulación y procesamiento de los datos. En este paso, debemos tener en claro cómo se quiere analizar la información. 1. Códigos de tabulación en el caso de las preguntas abiertas. 2. Cruces de datos y variables filtros. 3. Análisis estadísticos requeridos. Por ejemplo, diferencias de promedios. Análisis especiales multivariados como mapas de correspondencia. 4. Formatos de transcripción en el caso de los estudios exploratorios. Hoy en día existen múltiples alternativas de procesamiento de datos mediante el uso de software especializado como el SPSS o análisis o cruces de variables hechas a través de múltiples aplicaciones, en especial en el caso de los estudios en línea. Por ejemplo, en el caso de iSurvey de la empresa Harvest Your Data, que permite diseñar y aplicar las encuestas mediante el uso de tabletas o teléfonos móviles y obtener resultados en línea, a medida que se va desarrollando el trabajo de campo para la recolección de datos. Las herramientas más comunes para el procesamiento y análisis de datos son SPSS de IBM. Es un software de análisis predictivo en el cual ofrece técnicas avanzadas, asimismo proporciona informes y análisis estadísticos, minería de datos y análisis de Big Data. Y el siguiente es el SAS, software y soluciones de analítica. Paso 10. Análisis de la información. En este punto es donde se le saca el jugo a la información y se da respuesta a los objetivos de investigación. Se recomienda el diseño de un esquema de análisis que corresponda a los objetivos propuestos. En el caso de la investigación cuantitativa, se debe seleccionar las herramientas gráficas que mejor expliquen los resultados de la investigación. Igualmente, es ideal sacar provecho de los múltiples cruces de información mediante el uso de sistemas de minería de datos.
En el caso de la investigación cualitativa, el secreto de análisis es la interpretación de las respuestas de los entrevistados desde el punto de vista social, cultural y psicológico. En el diseño de un reporte de investigación se recomienda contar con historias, que puede ser como un aproximado de 30 páginas. Las herramientas de minería de datos y Big Data son de gran utilidad en esta etapa de análisis. En algunos casos es recomendable el uso de plataformas como Watson de IBM para el desarrollo de pronósticos y a través de modelos de inteligencia artificial y computación cognitiva. Paso 11. Conclusiones y recomendaciones. En este capítulo se debe incluir un resumen de los principales hallazgos de la investigación de mercados y las implicaciones estratégicas y tácticas, las recomendaciones o acciones que se deben tener en cuenta para solucionar el problema del negocio, proponer líneas estratégicas, acciones de mejoramiento y cambios tácticos y operativos. Por nuestra parte sería todo. Los alumnos Stephanie, César y Álvaro les presentaron este tema súper interesante que esperemos que les haya encantado. Muchas gracias. Video editado por Gibran André Llanes Peña.